Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en el segmento más seguro que tiene este programa. Se llama Zona Segura, y agradecer a Grupo Universal, que tiene más de 60 años protegiendo las cosas más importantes de la vida de cada uno de nosotros. Y ya tenemos con nosotros a don Miguel Villamán, que nos va a hablar de uno de los cambios más importantes que se hayan dado en un buen rato en los seguros de vehículos en la República Dominicana. Don Miguel, bienvenido. Gracias, José Luis, Rafael. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que le interesa a todo el que tiene un vehículo de motor, ya sea de 2 ruedas, de 3, de 4, de 6, de 8, de 10, de 22. Porque realmente hace 23 años que se puso en vigencia la resolución 10/2002, que establecía los límites de responsabilidad civil y la prima para lo que llamamos comúnmente el seguro de ley. El seguro que la ley 14602 y la 6317 mandan a que todos debemos tener un seguro, no deberíamos, debemos tener un seguro de responsabilidad civil, porque, como me dijo un experto en seguridad, un vehículo es un arma. Ay, algo que la gente no termina de entender aquí, don Miguel. No lo entiende, el vehículo es un arma. Y no necesariamente un carro, un motor es un arma también. Un arma, precisamente. Precisamente. Que se te puede disparar en un pie. Un mismo motor a ti. Así mismo es. Y te puedo decir que ese aumento viene porque el parque vehicular en 23 años se ha casi triplicado. Estamos hablando que en el año 2002 habían 2 millones y algo de vehículos. Hoy hay 6.194.000 vehículos. O sea que el parque vehicular en todos sus tipos de vehículos se ha triplicado. Claro, los motores han crecido más que los demás tipos de vehículos. Estamos hablando que los motores son el 57% del parque vehicular registrado en impuestos internos. Exacto. Que uno no sabe. ¿Cuántos más o cuántos menos? Uno no sabe, porque uno ve ciertos motores en los deliveries y se da cuenta que no creo que esté registrado. Pero es cierto que realmente la frecuencia de accidentes en el Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en las grandes ciudades, en Santiago, cualquiera no lo cree, pero en Santiago hay una frecuencia importante de accidentes, y las demás ciudades importantes como Higüey, San Juan de la Maguana, La Vega, donde hay cualquier cantidad de motores, muchos accidentes. Y entonces, cuando hay mucha frecuencia de accidentes, el costo de los seguros sube. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro tienen que indemnizar más. Sí. Más aún, las sentencias en los tribunales de la República han aumentado significativamente. ¿Cómo? Significativamente las sentencias en contra de los propietarios, conductores de vehículos de motor y por consiguiente a las compañías de seguros. Y eso pues realmente encarece el costo de los seguros. También hoy en día también lo que tiene que ver con los gastos médicos, también eso se ha incrementado. Y es bueno también aclarar, y esto va dirigido a los actores de la seguridad social, que el seguro de salud que establece la seguridad social excluye dentro de las coberturas de riesgo laboral y los accidentes de tránsito. Pero en el caso de las compañías de seguros indemnizan a los afectados por lesiones y por daño a la propiedad. Y además, en un accidente tiene que demostrarse quién es el culpable. Sí. Que yo siempre he dicho, Miguel, y es algo que creo que es un fallo en nuestro sistema, en la manera en cómo funciona todo el procedimiento y el sistema del tránsito.
que aquí es muy difícil determinar quién fue el culpable. E inclusive en los marbetes de las compañías de seguro, la compañía de seguro te exigen que no te declare culpable. Nunca te declare culpable. Así mismo, ¿eh? Porque, pero no solo en los marbetes, eso también es algo legal. Exacto, es un tema ley. Claro, tema pero, ley. pero es que ¿quién determina la culpabilidad de un accidente de tránsito? Un juez ¿Con qué información? con la que suministra las partes encontradas. Pero el juez lo que va es a contrapesar Sí. la palabra tuya contra la palabra mía. Sí. Claro, pero también existen elementos forenses, como que búscate los videos de la cámara de esa esquina, si es que hubo. Si no hubo, búscate 3 testigos. Mire, testigo. Tú sabes que la ley tiene sus herramientas de una u otra manera para tratar de acercarse a la verdad. Pero al principio es un tema de palabra tuya contra palabra mía y buscar esos elementos. Yo nunca he visto esa insistencia de nuestro sistema judicial por determinar la culpabilidad de alguien en un accidente de tránsito. Pero Nunca le he visto, ¿eh? Sí, pero existe. No, pero vuelvo y te digo, nunca he visto de que el juez, en base a la evidencia, determinó que el culpable de ese accidente fue fulano de tal. Yo no lo he visto nunca en 52 años de edad. Porque gracias a Dios tú no estás involucrado en una cosa como esa, pero sí existe. Sí. No, pero yo digo, Mira, por ejemplo, gracias a Dios uno no está involucrado, pero uno no lo ve en el desarrollo de los casos graves que hemos encontrado. Sí, sí. Por ejemplo, claro, que el tipo estaba bajo los efectos del alcohol. Ya no hay que decir que él es culpable. Exacto. Porque ya Tácito. está tácito. Tácito. Que no tenía licencia de conducir. Sí. Que le habían puesto que yo cuántas contravenciones. Pero yo nunca he visto en una investigación o en un artículo periodístico que digan, el juez determinó que fulano de tal fue el culpable en ese accidente. Porque se fue en rojo y la evidencia es... Nunca. Yo Mira. no sé si es que no sale a relucir. Yo creo que es eso. Pero nunca he visto eso. Hay otros países, y ahí los ejemplos están ahí, como por ejemplo Panamá. Cuando hay un accidente de tránsito, nadie puede mover los carros. Eso es lo que se llama es levantar el acta in situ. Claro. En donde una autoridad, bueno, no aquí, en Estados Unidos también pasa. Y en otros países. Sí. Este es de los pocos países que aunque la ley lo dice, la 6317, Ay, papá. normalmente lo que hacen es las autoridades que despejan el tránsito y entonces arréglense ustedes. Bueno, yo viniendo para acá, para la emisora, nada más hay un frenazo y el chofer me dijo, se desbarató. Se paró con otro vehículo en el túnel. Señores, en el túnel vengan al paso. Por Dios. Porque usted no tiene forma. Usted frena y tiene que chocar por obligación. Y no una hay forma. visibilidad reducida. Claro que sí. Entonces, hay muchos accidentes en los túneles porque la gente viene muy rápido. Pero te cuento, y es bueno, quiero agregar algo en el tema del accidente de tránsito. El tema del accidente de tránsito es que nos pasa mucho a nosotros. Nosotros, si tenemos un accidente donde los daños son pocos, pues uno normalmente depende, si son 2 personas que tienen su respectivo seguro, van y hacen su declaración ante la casa del conductor. Exacto. O el centro de asistencia del automovilista, que son 2 entidades creadas del sector privado, pero creadas por la ley 6317. Y ahí las partes se ponen de acuerdo. Exacto. Ahí las partes se ponen de acuerdo. Por lo que él dice es frente a un fiscal, frente a las autoridades, ustedes cuentan. Bueno, ¿cómo yo venía? Bueno, yo venía aquí, yo estaba por este sitio, y tú te paraste en el pare. No. Yo tuve un accidente que una persona me dio. Yo crucé porque entiendo que tenía preferencia, pero él venía, ya tú sabes, briseado. Sí. Había un pare donde él estaba y él siguió y me dio. Ese mismito accidente lo tuve yo, doctor. Bueno, y él me dio en la parte derecha del bumper. Cuando estamos en la casa del conductor, él me dice, don, yo no tengo seguro full. Usted tiene seguro full. Ayúdeme, declare su culpable. Y yo, no. ¿Cómo yo me voy a declarar culpable ante una compañía de seguros? ¿Cómo yo voy a ser cómplice de un hecho en el que usted es el culpable? Y en ese momento el fiscal le dijo, mira, no hay más nada que hacer. Ahora, sí le aconsejo a todos los oyentes, cuando usted tenga un accidente, lo primero que debe hacer cuando usted se pare, tire foto. Claro. Del momento, cómo quedaron los vehículos, cómo quedaron, que no lo movieron. Exacto. 2, tírele foto a la licencia, al seguro y la placa del vehículo. Porque usted sabe lo que sucede muchas veces. Usted tiene un accidente, puede moverse los vehículos, vamos para la respectiva casa del conductor.
y el tipo se No, va, pero... se va. La de vuelve. Villadiego. Yo no puedo hoy. Exactamente. Yo no puedo hoy. Yo no puedo hoy. Ustedes saben que hay una disposición legal de que usted, si tiene un accidente Sí. y declara el accidente después de cierto tiempo, Sí. tiene una multa. Sí. Oh. Entonces muchas veces hay gente así que no tienen licencia al día o que no la tienen o que no tienen seguro no tal día y a veces se niegan a ir allá. Entonces sí les recomiendo a la gente, cuando usted tenga un accidente, vaya y reporte, aunque el otro no vaya. ¿Usted sabe por qué? Y generalmente sucede mucho con los motociclistas. Ay, sí, no que va. después él va y hace una declaración y dice que usted se fue a la fuga. Exacto. Es así. Sí. Entonces el liazo que se te arma a ti, Oh, pero ven acá. cuando a ti te acusan de que tú tuviste un accidente y abandonaste a un lesionado. Como quieras aceptarme el liazo, pero si tú lo abandonas, No, no, es peor. Exacto. Pero te puedo decir que las estadísticas de uno de los centros de asistencia, que es el Centro de Asistencia al Automovilista, tienen estadísticas. Y estamos hablando que casi el 80% de los casos que van, donde hay involucrados dos vehículos, normalmente se llega a un acuerdo de conciliación donde las partes llegan a acuerdo y ahí hay representantes de las compañías de seguros y entonces pues el caso fluye más fácilmente. El tema se complica más es cuando hay lesionados. Sí. Sí. Ahí es que se complica. ¿Y con la vuelta. quién más se complica? Con los motociclistas. Claro. Yo recuerdo que hace décadas habían aquí casos donde un mismo lesionado aparecía en diferentes casos. Aquí habían fincas de muertos, fincas de lesionados, donde en un accidente usted impacta a una persona, hay un solo lesionado, y cuando usted va en la declaración aparecen 4 lesionados y un muerto. Ay, mi madre. Entonces, hay que tener cuidado. Otro consejo que le doy a los oyentes, cuando usted vaya a firmar el acta policial, Léala. léala y asegúrese que lo que usted está firmando abajo es copia de lo que está arriba. Porque a veces le ponen lo que se llama un quotalitis. ¿Saben lo que es un quotalitis? No, ¿Qué es eso? Usted está designando a un abogado para que lo represente y usted no lo sabe. ¿Cómo? Y ese abogado usted lo está delegando que lo represente y va a recibir el 30% de la indemnización que usted va a recibir. Huepa. Esos son los Y que a se le llaman veces- abogados picapleitos que se aparecen para No, ahí. y tú sabes Dígalo, que- dígalo. Sí, o sea, por eso es que yo llamo a Proconsumidor que haga su trabajo, que alerte a los consumidores de que cuando usted tiene un accidente de tránsito, usted tiene que tratar de que la indemnización le llegue a usted, Claro. porque eso va un poquito más allá, es más complicado. Sí. Porque como bien dice los picapleitos, o sea, quiere Claro, decir claro. que hay casos en que abogados compran casos Ahí sí. y realmente a veces no le llega al lesionado la indemnización porque le paga inicialmente cuando le firme la cotalita, le hace un pago. Y ese Exacto, pago, para que le deje el caso a él. Y él lo pelea, él invierte, y es como si fuera una inversión. Entonces- es como si tú compraras un producto, ya te compré tu para caso. para la compañía de seguro es un pago de un reclamo y eso encarece el caso. Sí, o sea, es lo que verdad. más encarece los casos son el caso de las lesiones. Y además, sucede que una ley impulsada por la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los poderes que puede someter un proyecto de ley, aparte del Congreso, el Poder Ejecutivo y los legisladores, le aprobaron una ley en el que limitaba la cantidad de casos que pudieran ir a casarse a la Suprema Corte de Justicia. Oh. Eso sucede con los casos de laborales y los casos de seguros. O sea que si la sentencia de un tribunal a un tercero no llega a cierta cantidad, creo que es un múltiplo de salarios, la sentencia no se puede ir a casar a la Suprema Corte de Justicia y entonces queda en los tribunales antes de la Suprema. Así Y es. eso pues hace que la compañía de seguro tenga que pagar más rápido. Excelente. Don Miguel, hay un tema con una cobertura que se multiplicaron, que crecieron muchísimo, pero también el costo
del seguro de ley. Necesito que usted me hable de eso. Eso ya está aprobado. Yo he dejado para último. No, pero espérate, dale, porque... como decía a la gente, déjame decirle que esta resolución, la 05-2025, emitida por la Superintendencia de Seguros recientemente, hace días, establece un aumento en los límites de responsabilidad civil. 5 veces lo que se estaba ofreciendo con la resolución anterior. ¿Qué? 5 multiplicado por 5. Exacto. Si eran, por ejemplo, que eran 50,000 pesos en un caso, o 100,000 pesos, perdón, 5 veces ahora son 500,000. Wow. Entonces, cuando tú tenías casos 200, 100, 200, o sea, que eran 100 por muerto le hicieron a una persona, 100 por daño a la propiedad ajena y 200 por más de una persona y la propiedad, el daño a la propiedad ajena. Ahora van a ser 1,000,000, 1,000,000 y 2 millones. ¿Es una actualización de mercado? ¿Cuál es la intención? La actualización viene porque tú tienes que el índice de precio al consumidor se ha multiplicado por 4. ¿Qué? O sea, en términos de poder adquisitivo del 2002 ahora al 2025 ha crecido 4 veces. Entonces, voy a poner acá los lentes después de eso. Entonces, realmente las sumas aseguradas deben de actualizarse, porque hoy en día un vehículo del 2002 no cuesta lo mismo que un vehículo del 2025. Entonces, lo que hemos hecho es una actualización del poder adquisitivo. Ya todo es mucho más caro que hace 23 años, por lo cual hay que actualizar. Lo que sí creo, Villaman, es que a eso hay que ponerle un cariñito de comunicación para que la gente entienda. Así mismo. Eso hay que comunicarlo, porque eso puede... Eso mismo es. Me equivoco. Tú estás totalmente de acuerdo. Recientemente uno de los periódicos de circulación nacional sacó un artículo referente a eso. Sí. Y la otra parte, he hablado del valor asegurado, pero ese valor asegurado tiene un costo. Las primas, estoy hablando en promedio, no es que es exactamente eso. En promedio, las primas se han duplicado. Porque la suma asegurada que las compañías de seguro están asumiendo riesgo se ha quintuplicado, pero la prima que yo voy a cobrar por ese aumento se duplicó. Por el tema del todo ha cambiado. O sea, hay una actualización de los precios. Y la resolución debería, y lo puede hacer la superintendencia, actualizar esa resolución de manera cada cierto tiempo para poder actualizar los valores asegurados. Porque, señores, todos recordamos el accidente que hubo en la región sur de un camión que se llevó decenas de personas y fallecidos. Sí. Lo recordamos. Ese camión, muy lamentable. Ese un camión camión cargado de mercancía. Bueno, ese camión, si tenía el seguro de ley solamente, tenía para pagar el máximo 500,000 pesos. Ay, Dios mío. Wow. Qué doloroso. Entonces, ¿qué sucede si someten a la compañía de seguro y al conductor o propietario de ese vehículo? Que la compañía de seguro, mira, dice, es la cobertura que él me compró fueron 500. Este es mi techo. Exactamente. Entonces, es importante que sepan los conductores, los propietarios de los vehículos, que cuando usted tiene un accidente, la compañía paga hasta el límite. Lo demás va por cuenta de su bolsillo. Pues muy importante la actualización luego de ese ejemplo que por usted acaba cuenta de poner. del bolsillo. Por cuenta de tu bolsillo. No es que Pues te condenaron a 5 millones de pesos y la compañía lo que está pagando son 100,000 pesos. Tú tienes que buscar 4,900,000. Entonces, que la gente entienda que todos estamos expuestos a accidentes. Accidentes, señores. Nadie quiere tener un accidente en la calle. Ese señor de ese camión, independientemente de sus culpas y de todo eso, no salió a atropellar, a llevarse y a tener ese accidente que le pudo costar la vida a él también. Claro que sí. Porque esa es la otra. Claro le pudo sí. costar la vida a él también. Entonces, esa actualización, pero vuelvo y repito, travelo todo esto, que eso debe de ser también comunicado por la superintendencia para la comprensión del público y la intención de la actualización. ¿Tú quieres que te diga? Dígalo. Se lo van a dejar a las compañías de seguro.
Lamentablemente. Se lo van a dejar a las compañías de seguro. Se van a Sí. sentar con las empresas de seguro y le van a dejar que sean ellos que comuniquen eso. Cuando eso Bueno, debe ser... Que lo comunique alguien. No importa, Sí, pero pero lo que la comuniquen. compañía de seguro no lo va a comunicar de la manera que nosotros estamos hablando aquí. Sí. Porque Sí. cada compañía de seguro lo que va a tratar es de resaltar sus diferencias con relación a los demás. Así es. Pero no lo va a tocar desde el punto de vista de las ventajas que tiene para los consumidores. Y- Es verdad que usted va a pagar más, pero usted está muchísimo más cubierto porque usted va a pagar, se está más o menos duplicando, ¿verdad? Sí, don duplicando, Miguel? duplicando Pero, la prima. pero usted está recibiendo 5 veces más. 5 meses más de cobertura. Así es. 5 veces más O cobertura. sea, usted está más protegido Sí, frente a demandas de claro. terceros por producto de un accidente de tránsito. Y déjenme decir algo. Aquí hay muchas leyes. Lo que pasa es que la mayoría no se cumplen. Lamentablemente. Nosotros tenemos que la ley 6317, la que maneja el Intran y las demás entidades, establece que para usted sacar su placa, su derecho a circulación, así que se llama, Exacto. Sí. por nosotros llamamos impuesto a la placa, debe tener seguro. Ay, Ravelo. Lo dice la ley. Claro, Usted va a hacer un traspaso de vehículo, tiene que tener seguro. claro. Usted va a hacer una inspección que manda la ley 6317, tiene que tener su seguro. O sea que Pero todo eso se cumple, doctor. Lo No, que no se no. cumple es cuando... Hay un Sí. millón de motocicletas que no tienen ven seguro. acá, ¿cómo Pero se tampoco puede? tienen placa. Porque no tienen placa sin seguro. O sea, si no tienen seguro, cuando llegaron al país por el importador, tampoco tienen la Pero placa. están circulando. Están circulando, pero no tienen placa. Ahí es donde entra el tema de la aplicación sí, de la ley. Lo que pasa es, oye, ¿qué Si pasa? tú vayas a sacar la placa, discúlpeme doctor, si tú vayas a sacarle la placa, tú tienes que presentar el seguro. Porque yo tengo 2 motores y yo tuve que llegar allá con el carta de ruta y seguro. Si no podía hacerlo. Yo no recuerdo nunca en mi vida, en el momento de ir a pagar la placa, No, Nunca. pero es otra cosa. a pagar el, Sí, eso es lo El que estamos derecho. diciendo. Sí, pero tú estás hablando, lo que estamos hablando es, lo que tú estás hablando, José Luis, es El cuando- marbete. el marbete, que es una renovación. Como pero ahí una re- debieran de pedir el seguro. Ah, tú ves, ahí estamos hablando ya correctamente. ¿Y qué fue lo que hizo el Estado? El Estado le pasó esa responsabilidad al sector privado, a la banca, a las asociaciones de ahorros y préstamos, y al final las asociaciones lo único que dicen es, esto lo que yo necesito es una matrícula, necesito una cédula, y te cobro tanto y te entrego tu malvete. Por esa misma razón es que te digo que para la renovación no dice, al parecer la ley, usted me No, corregirá, no, la 6317. para la renovación no exige el seguro. Ni Si lo para exi- sacar la primera placa tampoco, porque el carro cuando tú le sacas la primera placa no está ni siquiera circulando, no tiene seguro. Artículo Pero- 280 de la 6317. Léalo. Dice, la renovación de los malbetes o permisos de circulación estará condicionada a la presentación del seguro obligatorio vigente, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes. Cuando tú sacas la primera placa de un vehículo, ¿el vehículo está en el muelle? Pero tiene seguro. No, ¿a dónde está el seguro? Se le pone un seguro. No, lo que tiene es, el seguro es de por el transporte en el agua. Sí. Sí. Mientras estuvo en el agua, cuando llegó al muelle ya no está asegurado. No tiene responsabilidad civil. No tiene. No hay responsabilidad civil. Pero Ese se es le- obligatorio. Cuando tú moviste ese vehículo del muelle al almacén del concesionario, en ese trayecto va sin seguro. Y no, pero en ese momento no tiene placa. Claro que tiene su primera placa. De exhibición. No tiene placa. Tiene el derecho a placa. ¿Por qué? Porque va al dealer y cuando el dealer te lo vende es que te exige que tú saques la placa. Tiene pago de derecho a placa, pero no tiene placa. Miren. Y por eso se mueve a través de una placa que es DD, de exhibición. Te permite el Estado Dominicano llevarlo desde el muelle hacia donde lo vas a comercializar. Llegó al dealer, no tiene placa. No tiene placa, tiene derecho de placa. Ahora consigue un propietario y es ahí el dealer que debe decir, para yo entregarte la placa, traspaso y todo lo demás, tiene que presentarme el seguro. Cosa que quizás el Nadie dealer te lo no pide. esté haciendo. Mira, Nadie te lo pide. de hecho, En la práctica. acuérdense, El banco es el que te que pide no el hay- seguro cuando te financia el vehículo. Eso lo Pero si el sabemos. vehículo tú lo compraste de contado, nadie te exige seguro en ningún lado. Debería exigírtelo el Sí. concesionario o no, dealer. no están tomando en consideración una situación. Los vehículos nuevos, Ajá. casi todos, lo que te da es una placa de cartón. Sí, Es una placa provisional por 3 meses. claro. Claro. ¿Por qué? Porque esa placa tiene que
el concesionario es que la gestiona, es el concesionario, la gestiona claro. ante impuestos internos. Sí. Y ese concesionario le paga la placa al dealer. Y se da la situación de Pero, que... ¿qué sucede? Sí. Si el dealer le debe dinero al concesionario, te digo porque caso que me sucedió, no una, no, 2 veces. Sí. 2 veces. Si el concesionario le debe dinero, si el dealer le debe dinero al concesionario, el concesionario se queda con la placa que tiene tu vehículo que tú pagaste y no se le entrega hasta que el dealer no le pague. No, y hay otro caso. Si hay un problema de sistema o de cómputo o de un cuello de botella en la institución que emite la placa, comprate tu carro y anda tú con tu placa de cartón hasta que no te den eso. Que se ha dado... Pero tengo caso de amigos y esa placa de cartón que tú tienes, ¿no? Es que no me han dado la Así placa. mismo. Porque Sí, pero lo importante aquí es destacar que ciertamente los dealers y los concesionarios son los que están llamados a exigir que antes de entregar un vehículo, o mejor dicho, la placa, antes de entregar la placa, tienen que avalar que cumpla con ese requisito de tener el seguro. Yo conozco dealers que venden la póliza de seguro. con Ahí placa de mismito. cartón. Sí. Ahí mismo la venden. Sí, no, Porque él tiene razón. Ahora, así. ¿qué sucede? El banco no te permite que tú te montes en ese vehículo si no tienes seguro. ¿Pero usted sabe por qué, doctor? Ravelo. ¿Pero Claro, por qué? ¿Pero por qué? Ay, ¿Usted sabe por qué? Manuel. Bueno, Usted no puede mover ese carro si no tiene seguro. Pero aquí todos sabemos por qué. Porque está en riesgo Claro. la inversión. Exacto. Entonces, al banco lo que le interesa no es que tú cumplas la ley. Es que cuando tú salgas por esa esquina, tú no me desbarates el único bien que yo tengo como garantía de lo que yo te presté. Exactamente. O sea que, como tú dijiste ahorita, el Estado Dominicano se lo ha dejado a los actores comerciales del vehículo y Dígalo. del financiamiento. ¿Tú tienes un motor con placa de cartón? No. ¿Eh? No, papá, porque yo me conozco la República Dominicana. ¿Tú sabes que yo hice con mi motor, doctor? Digo porque Manuel anda en motor Yo, también. sí, no, yo tengo Pero motor. motores tengo- como lo de él se aseguran full. Sí, yo no. lo tengo seguro full, los Sí, míos. o sea, fíjese, aquí No. tenemos un ejemplo de que los motores puedan asegurarse full. Claro. No, y con claro. y con todos los periquitos, yo lo Sí, tengo Es que si él seguro. no lo asegura full, la mujer no lo deja salir a la calle. Ayer- me pasé. No. Me pasé. Bueno, creo que- un chin, un chin, un chin. Sí, me devolví, No, me devolví. Pero lo que quiero decir con esto es que ciertamente tenemos que seguir creando conciencia para que la gente pueda reconocer que en el seguro no solo está, vamos a decirlo así, la protección que usted tiene No. como dueño de la cosa, No. sino también que es El un tema. cumplimiento de la ley. El cumplimiento Cumplimiento de la ley, porque, vuelvo y reitero, como dije al inicio, el seguro es un arma. Claro. Sí. Usted anda con un vehículo y usted le da a cualquiera y lo puede matar Eso sin es así. querer. Sí, señor. Eso es sin así. querer. Don Miguel, entonces, para que la gente no se sorprenda cuando vaya a renovar su seguro Ajá. full, que va porque ya yo estoy viendo los titulares y la gente quejándose. Aumentan que la prima. Me Aumentan duplicaron el precio. Me le están duplicando porque se quintuplicó la cobertura de ese seguro de ley. Algo breve, doctor. Sí. ¿Cuál era la cobertura? Así como dicen ustedes lo que saben de seguro, de que 500, 500, 100. O sea, ok. La de automóviles, Ajá. los automóviles normales eran 100, 100, 200. Ok. Que eso quiere decir 100,000. 100,000 por muerte o lesiones a una persona. Ok. 100,000 por daño a la propiedad ajena, o sea, Ok. a su vehículo. Y 200,000 por las dos cosas. Ok. O por más de un fallecido, o más de un lesionado. Y ahora será. Ahora será 5 veces eso. 500, 5, 2 millones. Ok. Muy bien. Ahí Excelente, está. Ravelo. Bueno, ahí está. Yo creo que está bastante claro, don Miguel. Sí. Don Miguel, muchísimas gracias por siempre traernos todas estas informaciones y diciéndoselo por primera vez a la gente, porque al fin, probablemente eso no se había hablado en ningún lado. Así es. ¿Eh? Así es, A tú los, tienes a los razón. medios que van a tomar esta noticia para publicarla como primicia, que pongan que fue un almuerzo de negocio. Que no taguen, aunque sea. Sí, está bien, ¿no? Pongan que fue un almuerzo de negocio, que es el que lo dijimos, por favor. Gracias a don Miguel Villamán y gracias a Grupo Universal, 60 años, pues protegiendo lo más valioso. Y oiga, como dice el bumper, lo mejor es tener seguro y no tener que usarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Vamos a un break comercial y cuando regresemos nos vamos para Irán, Israel, Uy, qué y toda lejos. esa zona Voy, por me ahí. voy. Váyase pronto, don Miguel. Venimos de inmediato.